Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompaña. Esta semana la agenda informativa nos llevará a conocer el problema de la saturación de los panteones. Posteriormente hablaremos sobre la nueva gendarmería y por último hablaremos sobre enfermedades raras. Yo soy Carlos Quirós y esto es Semanal 28, la agenda de Cadena 3. Comenzamos. La saturación de panteones se ha convertido en un serio problema. Y es que no hay espacio, no hubo planeación, los panteones están saturados, no se pensó en el crecimiento demográfico. Morir cuesta y preocupa a los vivos. Hoy en día la propuesta es la cremación ante la falta de lugares en los cementerios. Vea este trabajo de mi compañera Laura de Paz. En la Ciudad de México hay 118 cementerios, entre civiles, delegacionales, vecinales e históricos. Las fosas disponibles ya se están acabando y la recuperación de algunas otras no resulta del todo suficiente. De ahí que la cremación sea una tendencia que en ciudades como la de México va a más. Tenemos alrededor de 70,000 lugares, 70,000 fosas disponibles. Si tomamos en cuenta que en el Distrito Federal alrededor de 30,000 personas, un poquito más, 33, depende del año, mueren, en 2-3 años nos vamos a quedar sin fosas disponibles. Aquí en la Ciudad de México, cada vez el pensar en una inhumación, en sepultar el cuerpo de nuestro familiar, es más complejo. ¿Por qué? Porque como bien sabemos, aquí en el Distrito Federal somos tanta gente que ni siquiera existe tierra suficiente para poder pensar en que todo el mundo se pudiera sepultar. Por eso es que ahora se privilegia mucho el tema de la cremación. Aún así, miembros del gobierno de la ciudad señalan que el problema no es tan grave, ya que con la recuperación de fosas se compensa. Calculamos aproximadamente como 60,000 personas que mueren en el Distrito Federal, de las cuales no todas son enterradas en el Distrito Federal o cremadas en el Distrito Federal. Por su parte, el dato más reciente de INEGI es de 2012 y señala que en el DF murieron 55,995 personas. En el Estado de México la cifra fue de 72,001, donde los municipios de mayor saturación son Ecatepec, Tlalnepantla, Naucalpan, Tultitlán y Tultepec. La muerte es parte de la vida, por ello también hay que prevenirla. A pesar de que culturalmente el entierro sigue estando muy arraigado, en ciudades grandes como la capital de la República cada vez hay más tendencia a las cremaciones. El costo más barato de un servicio que contempla la cremación como algo opcional en una funeraria privada va de los 27,000 pesos en adelante. Si se decide enterrar al familiar, este costo es aparte y directamente con los panteones. De ahí que la saturación de camposantos está impulsando la nueva tendencia de cremación. En la Ciudad de México, el 65% de los servicios se refieren a estas y para eso va de la mano la demanda de urnas de todo tipo. Urnas que van desde lo tradicional, como es la madera, el mármol, tenemos urnas de plata, de bronce, de ónix, incluso de materiales como el yadró, o opciones que van más en el enfoque de lo moderno, de lo que es ahora los temas biodegradables. Esas biodegradables son hechas a base de sal de mar o para agua dulce, así como de composta para el jardín, amigables con el medio ambiente. Lo cierto es que se ganan costumbres, pero se pierden otras, sobre todo la tradición de velarlos como una forma de homenaje póstumo. Nuestra cultura aquí en México, cuando fallece algún ser querido, queremos iniciar la velación inmediatamente y terminar como con este proceso, con este duelo, ¿no? Nos surge empezar con nuestro duelo de velar a la persona que falleció y sepultarla o cremarla a no más de 24 horas. A diferencia de Estados Unidos, Europa, que allá, por ejemplo, se planean los funerales. Es decir, la persona fallece, el cuerpo se embalsama y a lo mejor puede pasar una semana. El cuerpo puede estar embalsamado, se mete en una cámara de refrigeración, en lo que la familia planea. Incluso hacen invitaciones a los amigos, a los familiares. Uno de los cementerios más populares de la Ciudad de México es Mixquic, en la delegación Tláhuac. También aquí ha llegado la saturación, un panteón que ya quedó pequeño.
Somos muchos en el pueblo y se ha tenido la necesidad de ocupar lo que antes fue la jardinera, ahora es parte de dos nuevos sepulcros. Pero uno de los pendientes es la regulación de los panteones. A pesar de que hay una ley de cementerios, panteones y crematorios en la Ciudad de México, todavía esta deja cosas en el aire. Solo se modificó el régimen de perpetuidad. Ahora habrá 3 refrendos de 7 años hasta llegar como máximo a los 21. Después hay que sacar los restos. Eso deja en la incertidumbre panteones comunitarios donde la perpetuidad era la tradición. Además, ahora esos cementerios también pasan a ser bienes del gobierno de la ciudad. Se asegura que cada ciudad debería regular sus panteones en base al número de habitantes y los servicios públicos con los que cuentan. El panteón es uno de ellos, con el que debe contar cualquier localidad con una población superior a 1,000 habitantes, y debiera considerarse que la cantidad de panteones fuese directamente proporcional al número de ciudadanos, para que la demanda pudiese ser atendida de forma eficaz. Todo lo que tiene que ver con funerarias, cementerios, servicios, crematorios, lo está medio regulando un reglamento de 1929 que ratificó el presidente de la Madrid en el 84. Evidentemente es un reglamento que no nos sirve, que no está adaptado de ninguna manera a la ciudad que hoy vivimos. Los panteones más antiguos de la ciudad suelen ser los comunitarios, que datan de la época virreinal. El Camposanto de Santa Cruz Ochitepec en Xochimilco, por ejemplo, fue construido en 1794 y desde su edificación ha sido administrado por los integrantes de la comunidad. A excepción de los comunitarios, todos los panteones dependen directamente de las delegaciones, y ese es otro tema que no ha terminado de regular la nueva ley: la transparencia de las administraciones. Pero lo que queda claro es que los cementerios son una parte más del espacio urbano, de convivencia. Incluso para algunos arquitectos deberían ser considerados como parques públicos, ya que en algunos de ellos se hacen visitas guiadas y hasta proyecciones cinematográficas. Los panteones son un espacio muy importante de la ciudad, de la estructura urbana. Son lugares, yo diría, que apasionantes, que reflejan una gran cantidad de cosas de una cultura, de la cultura que hace uso de esos panteones. Hay muchos tipos de panteones, hay panteones de especialidades, de nacionalidades, de históricos, de artistas. Solamente ver las lápidas, solamente ver la vegetación que hay, solamente ver las inscripciones en las lápidas, dicen mucho del lugar en el que están y de la historia. Ciudades como la de México, donde ya todo está saturado, necesita replantear también qué hacer cuando nos llegue la hora. Morir y dónde depositar los restos resulta ser un problema más de planeación de nuestra gran ciudad. Recientemente, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hizo efectiva una de sus principales propuestas de campaña en materia de seguridad: la creación de la Gendarmería Nacional, con la cual se busca fortalecer el control territorial en los municipios con mayor debilidad institucional e inseguridad, así como en instalaciones estratégicas como terminales marítimas, aeropuertos y también fronteras. Se trata del primer grupo de la Gendarmería Nacional, integrado por 5,000 elementos. Por primera vez, unidades de esta nueva división han sido desplegadas a las provincias más conflictivas del país para fortalecer el control territorial, resguardar fuentes de trabajo y proteger a las personas y sus bienes. Vea este trabajo de mi compañero Raúl Flores Martínez. Amanece en Valle de Bravo. La vida transcurre con normalidad. Escuela, comercio, vida cotidiana a la par de operativos y recorridos de marinos, ejército, federales, estatales. Vida que termina antes de las 10 de la noche. Un toque de queda que dio la Marina hace ya tiempecito, y precisamente por lo que se está viviendo de enfrentamientos, todo eso, para evitar problemas a la ciudadanía, dijeron que a las 10 de la noche no querían a nadie por las calles. Entonces esto se está cumpliendo, algunos comercios todavía no quieren, pero cierran a las 11,
pero la mayoría de comercios a las 9 de la noche está cerrado. Es el momento en que se realizan recorridos ida y vuelta, recorridos que se encuentran con células y retenes de la Marina Armada de México. Revisiones a taxis y vehículos sospechosos. Aquí, el crimen organizado los utiliza para el traslado de droga, de víctimas de secuestro, para el cobro del derecho de piso y la extorsión. Las constantes ejecuciones, enfrentamientos y delitos cometidos por el crimen organizado generó que el pasado 11 de agosto del presente año, contingentes de la Marina, Ejército, Policía Federal, Secretaría de Seguridad Ciudadana y Policía Ministerial iniciaran un operativo en la zona sur del Estado de México. Cuatro grupos del crimen organizado por más de 6 años han utilizado municipios de la zona sur del Estado de México para cometer diversos ilícitos que van desde el tráfico de drogas, secuestro, cobro de piso, extorsión y ejecuciones de integrantes de grupos contrarios. Tlatlaya, Tejupilco, Valle de Bravo, Ametepec, Iztapan de la Sal y Lubianos son ayuntamientos que están dentro del llamado Triángulo de la Brecha en la zona de la Tierra Caliente entre Michoacán y Guerrero. El crimen organizado se estructura de tal suerte que opera en diferentes municipios. Y este lugar que usted menciona, que se le conoce como Triángulo de la Brecha, pues no es la excepción. Por supuesto que hay información, las autoridades de los 3 niveles de gobierno han actuado. En esos ayuntamientos, células de la familia michoacana, Caballeros Templarios, Nueva Generación y Los Rojos se disputan a sangre y fuego las comunidades. De acuerdo con informes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en este llamado Triángulo de la Brecha se han realizado distintas detenciones de integrantes de diversos grupos criminales. En el lapso de un año han sido aseguradas 21 células del crimen organizado, de diferentes membretes. En realidad nosotros no andamos buscando membretes ni firmas, andamos deteniendo delincuentes. Por su parte, las investigaciones realizadas por las autoridades federales señalan que el municipio de Valle de Bravo es utilizado por las organizaciones criminales para el delito del secuestro, principalmente por el grupo criminal denominado Los Rojos, que tienen su zona de influencia en Morelos y Guerrero. Valle de Bravo es la joya de la corona del crimen organizado por las 15,000 casas de descanso de políticos y empresarios que están registradas en el censo municipal y por los cientos de turistas que visitan el ayuntamiento cada fin de semana, turismo que se ha perdido en los últimos meses. Sí se ha bajado, pues por todo esto que ha venido sucediendo estos últimos días, se ha bajado entre un 15 y un 20% la visita a nuestro municipio. Y lo que queremos es que esto se recupere lo más pronto posible. Más que nada Valle de Bravo sobrevive del turismo, sobre el turismo, y ya mucha gente ya no viene por lo mismo de que está muy difícil la situación aquí. Para reforzar los operativos que se llevan a cabo en la entidad, el gobierno federal comisionó como primer tarea a la Gendarmería Nacional el acercamiento con la población, además de patrullar la zona turística de Valle de Bravo con la finalidad de bajar los índices delictivos. Al contingente de 350 elementos que han tenido acercamiento con la población, principalmente con alumnos de escuelas y padres de familia, se le unieron 50 elementos dedicados a la atención del turismo nacional e internacional para apoyarlos en asesorías en caso de ser víctimas de un delito. A la par de los operativos de las fuerzas federales, el accionar del crimen organizado en el municipio es negado por el propio alcalde, Francisco Reynoso Israde. No, que sepamos, la verdad no tenemos datos de ello, nada. Sin embargo, reconoce que sí hay inseguridad en el ayuntamiento. Bueno, tenemos el robo a casa habitación, algunos robos con violencia, pues es lo más común que sucede por aquí en el municipio, no estamos exentos. En todo el país, en todo el mundo, pues suceden ilícitos y ahorita pues el foco está puesto en nuestro municipio aquí en Valle de Bravo.
Informes del área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, entregados a las autoridades federales, destacan que la disputa por los municipios de Tlatlaya, Tejupilco, Valle de Bravo, Ametepec e Ixtapan de la Sal y Lubianos se reflejan los diversos enfrentamientos y ejecuciones. La violencia que existe en Lubianos pues es entre grupos, entre ellos disputándose el territorio. No podemos negar los hechos delictivos que recientemente se presentaron, pero en este momento han sido ya contenidos estos grupos de delincuentes, han sido asegurados un número importante de personas que participaban en estas actividades y podríamos decir que en este momento Valle de Bravo está en calma. De hace 3 años para acá pues está un poco feo. Tantos secuestros, tantos levantamientos de gente. Hay veces que hay gente que ni siquiera tiene nada que ver y se los llevan. Delitos de alto impacto. Pues es el homicidio, la extorsión, el secuestro y la venta de drogas. Los pagos de los secuestros van de los 5 a 30 millones de pesos de acuerdo con información que tiene en su poder la Gendarmería Nacional, principalmente de los que se cometen en Valle de Bravo. Las extorsiones a pequeños y grandes negocios, productores de ganado o de hortalizas, van de los 10 a 100 mil pesos mensuales. En algunos municipios del sur del Estado de México, el crimen organizado ha impuesto derecho de piso de 200,000 pesos a los alcaldes, como se dio en Michoacán. La estructura de las organizaciones criminales están compuestas en su mayoría por menores de edad, como fue el caso de Irene N., alias La Morena, originaria de Arcelia Guerrero, y de Erika N., alias La Gorda o La Chata, del municipio de Ametepec, Estado de México, las dos de 17 años detenidas junto con Dalila Martínez Sánchez, alias La Violeta, de 24 años, integrantes de la familia michoacana, detenidas el pasado lunes 25 de agosto y quienes recibían un pago quincenal de 3,000 pesos. Hay datos importantes en este sentido de la operación de delincuentes del crimen organizado, no solamente en Valle de Bravo, creo que eso no es privativo solamente de este municipio, de esta demarcación, es en general, ¿no?, del Estado de México. Para los habitantes de la zona sur del Estado de México, los delincuentes ligados a las ejecuciones, secuestros, robos y extorsiones no son de las comunidades mexiquenses, sino de otros estados del país. La gente de aquí del pueblo no es la que hace todas esas cosas, es gente que ha venido de otros estados y es la que viene a sentarse aquí y es lo que ha originado todo eso. La gente criolla de aquí es pacífica. Con la entrada de la Gendarmería en el operativo conjunto que se realiza en la zona sur del Estado de México, se busca reforzar la lucha contra los 4 grupos delictivos con el afán de dar tranquilidad y reactivar la economía mexiquense en la zona conocida como el Triángulo de la Brecha, que ha sido tomada por los delincuentes desde hace 6 años. Según la Organización Mundial de la Salud, existen cerca de 7,000 enfermedades raras que afectan al 7% de la población mundial. Para ser considerada una enfermedad rara, cada una de ellas específicamente solo puede afectar a un número limitado de personas, concretamente cuando afecta a menos de 5 de cada 10,000 habitantes. Conozcamos más sobre estas enfermedades en este trabajo de mi compañera Gloria Contreras. Para David, lo más importante es su familia. Sus 2 hijos, Paulina y David, aparentemente eran 2 niños sanos. Sin embargo, la vida les cambió por completo cuando fueron diagnosticados con una de las llamadas enfermedades raras. Y lo de mis hijos me afectó enormemente, a tal grado que hubo un momento en el que me sentí totalmente inoperante. Sientes que te estás muriendo y preferirías morirte tú 100 veces antes que tus hijos, lo que más quieres. Paulina y David padecen la enfermedad de Gaucher, padecimiento genético que, entre otras cosas, provoca el crecimiento desmedido del hígado y del vaso y en muchos casos afecta el sistema nervioso central. Yo tenía una panza que parecía de un embarazo de 11 meses, aunque eso no exista, pero era una panza gigantesca, porque es una enfermedad en donde el dolor es un eterno compañero. Hay dolores óseos muy fuertes que se llaman infartos óseos, que es como si el hueso se fracturara. Luego el vaso y el hígado tan grandes que oprimían mis pulmones y eso generaba que estuviera cianótica y estuviera moradita.
Con el paso del tiempo, la enfermedad de Paulina se fue complicando cada día más y estuvo a punto de perder la vida. Estando al borde de la muerte a los 10 añitos, ya muy mal, con la panza gigantesca. Le digo a mi papá que no me deje morir. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades raras son aquellas que tienen una baja prevalencia en la población. En el 80% de los casos ocurren por causas genéticas. El otro 20% se deben a trastornos inmunológicos, procesos infecciosos o a condiciones ambientales que no son favorables. Tienen que ser 5 casos por cada 10.000, o bien, viéndolo de otro aspecto, sería un caso en cada 2.000 recién nacidos vivos sanos. Como en la mayoría de los casos, las enfermedades raras suelen diagnosticarse de manera tardía. Muchas veces los pacientes van de un médico a otro sin que su sintomatología mejore, recibiendo diagnósticos equivocados como le sucedió a Paulina. De todo, desde hepatitis hasta leucemia. Nadie sabía qué tenía. Fuimos con doctores durante 2 años en distintos institutos públicos y privados. No daban hasta que llegamos al Instituto Nacional de Pediatría. El promedio de tiempo que transcurre entre la aparición de los primeros síntomas de las enfermedades raras hasta obtener el diagnóstico correcto es de 5 años. Y en 1 de cada 5 casos llegan a pasar más de 10 años, lo que trae como consecuencia no recibir el tratamiento adecuado y agravar el padecimiento. Entonces, el hecho de que el médico no tenga el equipo, no tenga la tecnología adecuada en su consultorio, no tenga los libros o no tenga el acceso a las revistas, pues no le va a dar y no tenga el tiempo, no le va a dar la oportunidad de ir a investigar qué es lo que tiene el paciente que nunca había visto con esas manifestaciones clínicas a nadie. Actualmente existen más de 7,000 enfermedades raras en todo el mundo. Entre las principales que se presentan en México se encuentra la hemofilia, la enfermedad de Usher, la fibrosis quística, la enfermedad de Wolman, el síndrome de Hunter y la enfermedad de Fabry, la cual es de origen genético y por lo general se manifiesta entre los 4 y 6 años de edad. Y la primera manifestación clínica es un dolor en manos y pies, pero es un dolor quemante. Los pacientes dicen que necesitan meter las manos al agua fría o pegarlas en el refrigerador porque sienten que las manos y los pies se les queman. Se empiezan a tener insuficiencia renal y llegan a tener crecimiento del corazón. Jaime tiene 22 años y al igual que Paulina vive con la enfermedad de Usher, pero gracias al tratamiento que recibe en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, su salud se mantiene estable. De niño sí salían moretones, hemorragias, tenía osteoporosis. Juego fútbol, mi actividad que más me gusta, mi vida normal. Debido a que la enfermedad de Usher es de origen genético, es muy probable que si Jaime decidiera tener hijos, ellos también podrían tener el mismo padecimiento que hasta ahora es incurable. Primero iría con alguien que me oriente, qué posibilidades hay, que mi niño nazca con lo mismo. Pues yo creo que no lo tendría. La discriminación es uno de los problemas a los que se enfrentan los pacientes con enfermedades raras. Y Paulina vivió esta situación con sus compañeros de clase. ¿Por qué estás así? ¿Estás embarazada? ¿Por qué estás gordita? ¿Por qué estás morada? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás tan chiquita? También el desarrollo es muy lento. La mayoría de las enfermedades raras son graves, crónicas y degenerativas, y solo para unas cuantas se tiene un tratamiento específico. Afortunadamente, los hijos de David son derechohabientes del ISSSTE, donde reciben el medicamento que prácticamente los mantiene con vida. A Paulina y a David, mis hijos, les han dado durante 17 años un medicamento que hoy mismo representaría una erogación de $10.2 millones, solo para ellos dos. Existen más de 7,000 enfermedades raras en el mundo, para las cuales solo existe tratamiento para 470. En México solo existe tratamiento para 39. Los legisladores tienen un trabajo fundamental. Ellos deciden los presupuestos, ellos deciden las categorías de canasta de dinero para las enfermedades. Yo estoy seguro que si un legislador sabe que tiene un hijo con una enfermedad rara, va a empujar muy fuerte.
La Federación Mexicana de Enfermedades Raras apoya a los pacientes con este tipo de padecimientos para que puedan tener acceso al tratamiento que necesitan. Y esos son los mayores logros que hemos tenido, que la gente que tenga muchos desasosiegos en su corazón, porque no obtienen ni la certeza del diagnóstico, ni la certeza de que sí van a obtener el tratamiento, gracias a nuestra institución lo obtienen. Nuestras líneas de acción son acompañar al paciente, darle información sobre su enfermedad y acompañarlo en toda la orientación de la ruta crítica que deba seguir para entrar o para ya estando dentro del ISSSTE o del IMSS, de SEDENA, de Pemex, de Seguro Popular, cuál es la ruta que deben seguir para acceder a su derecho a biencia. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es necesario continuar con investigaciones sobre las enfermedades raras con el objetivo de contar con diagnósticos tempranos y con el mayor número posible de tratamientos específicos, así como promover la capacitación constante a médicos de primer nivel para que los pacientes puedan recibir un diagnóstico correcto para ser tratados oportunamente. De esta manera hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.